Hoy tenemos un video muy bueno, muy informativo, calientito para el día de hoy. Chava Rodríguez en su cuenta de X el día de ayer confirmó lo que ya ha venido sonando en las redes sociales. El Consejo Mundial de Boxeo, Sulaimán, ha ordenado la pelea entre Camarón Cepeda contra Lamont Roach por el campeonato vacante de las 135 libras. El campeonato que dejó, o más bien que le quitaron a Shakur Stevenson. Y esta quizás sea de las últimas oportunidades del Camarón Cepeda de aspirar por el máximo título del boxeo profesional. También Chava Rodríguez, ¿qué creen? Confirmó que las negociaciones para Pitbull Cruz contra Gervonta Davis ya están empezando. Ya se echaron a andar las negociaciones para Pitbull Cruz contra Gervonta Davis. Se habla de que la revancha con Gervonta pueda ser para mitad de este año. Dos tirazos espectaculares: Camarón contra Lamont y Pitbull Cruz contra Gervonta Davis. Mauricio el Bronco Lara regresa este fin de semana contra el poderoso Panadero Rosas. Y aquí te diré en dónde ver el tiro y a qué hora lo podrás ver. Este video está chido, por eso te invito a que lo veas completo, que te quedes hasta el final. Vamos a platicar de esto y mucho más. También vamos a platicar de Marco Verde, les vamos a mandar saludos. Va a estar bueno este video, te lo prometo. Pero antes de continuar con este super video, si aún no estás suscrito y te gusta nuestro contenido, quiero pedirte que te suscribas en este momento. Ahorita toca la campanita de notificaciones y activa todas las notificaciones porque, ¿qué crees? Estamos de promoción. Solamente por hoy la suscripción es totalmente gratis e incluye un yogurt. Y pues como algunos de ustedes ya saben, el día de ayer Chava Rodríguez desde su cuenta de X nos informó que la CMB ordenó Lamont Roach contra Camarón Cepeda por el campeonato mundial vacante de los pesos ligeros. Sulaimán lo confirmó en entrevistas y todo el mundo ya ha salido a compartir esta noticia. El campeonato lo dejó vacante Shakur Stevenson porque, según las reglas del Consejo Mundial de Boxeo, un campeón no puede mantener el título en una división si se convierte en campeón mundial en otra categoría superior sin permiso especial o sin sanción adicional del organismo. Stevenson subió a las 140 libras y ganó el título WBO sin que el Consejo Mundial de Boxeo lo autorizara formalmente para conservar su campeonato, así que no hay excusas, ni modo Shakur. Shakur Stevenson hizo su berrinche, lo llamó robo, pero ni modo, las reglas son las reglas. El que se fue a Romita perdió su sillita y esta es la más grande oportunidad del Camarón Cepeda para lograr un campeonato mundial que se lo merece. Esta pelea me parece que es muy merecida para el Camarón. Creo que el Camarón tiene todos los argumentos para ganarle a Roach. Lo vimos contra Shakur Stevenson, se aventó un tirazo con Shakur, se fueron hasta la distancia. El Pitbull Cruz también, por otro lado, nos enseñó que a Lamont Roach se le puede ganar con una presión constante. El Pitbull Cruz ya enseñó el camino y no veo por qué no el Camarón se pueda despachar a Lamont Roach para sumar otro campeón mundial para México. Este es un buen tiro, me gusta mucho la idea. El Camarón Cepeda tiene 29 años con un récord profesional de 33 peleas ganadas, 27 de ellas por nocaut, una derrota ante Shakur Stevenson. Mide 1.75 metros con un alcance de 177 centímetros, es el arma perfecta. El Jamón Roach por su parte tiene 30 años con un récord profesional de 25 peleas ganadas, 10 knockouts, una derrota ante Gervonta Davis y 3 empates. Mide 1.70 con un alcance de 173 centímetros. Están en el momento de las negociaciones. Sulaimán ya ordenó el tiro y pues nos lo merecemos nosotros como fans. Nosotros como fans nos merecemos lo mejor y esto es lo mejor. Un manjar de reyes este tirazo. Y otro manjar de manjares es Pitbull Cruz contra Gervonta Davis. Chava Rodríguez y varios bloggers han mencionado que esta revancha ya se está cocinando. Sobre todo, fíjense bien, pongan atención, sobre todo por el hecho de que Gervonta Davis fue despojado de su campeonato ligero de la WBA. Se lo quitaron por andar de malandrín. Ya ven todas las broncas legales que ha tenido, pues Gervonta Davis ya no es campeón y necesita urgentemente una pelea que lo regrese a la fama, a la mira del ojo público, porque su carrera está por desaparecer. Ya Gervonta Davis no es el gran campeón, ya no es la gran figura, pero el Pitbull Cruz sí. Ahora las cosas están al revés, ahora los papeles se han invertido, ahora el Pitbull Cruz sí tiene mucho que ofrecerle a Gervonta Davis, le ofrece respeto, le ofrece recuperar su fama y ahora sí el Gervonta Davis está dispuesto a pelear contra el Pitbull Cruz, ahora que ya no tiene nada. Y Gervonta Davis, que si pierde con el perro chulo, lo más probable es que su carrera se vaya por el caño. Es una pelea de todo o nada, por lo que se juega va a estar buenísima. Gervonta Davis ya no tiene lugar a donde ir, no tiene nada que ofrecer. Si quiere respeto, se lo tiene que quitar de las manos al Pitbull Cruz, porque Gervonta Davis ya no es la cara del boxeo.
Esta revancha la vamos a ver más por la desesperación de Gervonta Davis de no ser sepultado que por otra cosa. La vida da muchas vueltas y esta vez le tocó al Pitbull Cruz estar arriba y a Gervonta abajo. Así es la vida, ni modo. Ya les estaremos informando de este tiro en cuanto haya más información. Por eso es bien importante que te suscribas a Richie Blog para que siempre andes bien filudo con la información más actual del boxeo mexicano. Luego tenemos que este fin de semana regresa Mauricio el Bronco Lara, el gran ex campeón mundial que busca desesperadamente otra oportunidad de ser campeón del mundo. Y ahí va, poco a poquito, picando piedra, ahí va, ahí la lleva el Bronco Lara. Bronco Lara pelea este sábado 7 de marzo en la explanada del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl. Ciudad de México contra Mazatlán. Pelea pactada a 10 rounds en los Superpluma. Mauricio el Bronco Lara contra el panadero Rafael Rosas. La puedes ver por ESPN Knockout a partir de las 8:55 de la noche en vivo, o si no la puedes ver en vivo porque andas trabajando o andas ocupado, la puedes ver también diferida por Vox Televisa el sábado 7 de marzo a las 11 de la noche por Canal 5. Mauricio Bronco Lara, desde que perdió con Lee Good, ha hecho bien las cosas. Viene de noquear a Mickey Román en Ciudad Juárez, lo hizo en el round 1 de una manera más que salvaje. Está en buenas condiciones físico-atléticas el Bronco, mentalmente se ve entero, es de la hermosa Ciudad de México, tiene 28 años, con un récord profesional de 29 peleas ganadas, 22 de ellas por nocaut, 3 derrotas, 1 por nocaut y 2 empates. Bronco Lara se va a enfrentar al valiente panadero de 35 años, quien tiene un récord profesional de 20 peleas ganadas, 12 de ellas por nocaut, 10 derrotas. No hay enemigo pequeño, ya se la saben. La pelea es en punto de las 8:55 de la noche a través de ESPN Knockout en vivo, o si la quieres ver diferida en Canal 5 a las 11 de la noche. Si no la puedes ver en ninguna de las dos partes, no te apures, primero Dios, el domingo nosotros te daremos el resumen. Por eso es bien importante que estés suscrito a Richie Blog. Suscríbete en este momento si aún no te has suscrito. Y aún no acabamos, también en este mes de marzo, concretamente el 14 de marzo, tenemos a Marco Verde. Marco Verde regresa, el ex medallista olímpico, medalla de plata en boxeo. Marco Verde se enfrentará a Alexander Moreno el 14 de marzo en el Domo Alcalde de Guadalajara, Jalisco. Y ojo con esta pelea porque no le pusieron ningún flan al mexicano, le pusieron a un noqueador. Alexander Moreno es joven y poderoso, tiene un récord profesional de 10 peleas ganadas, 8 de ellas por nocaut, 3 derrotas, 1 por nocaut, tiene 25 años. El colombiano, cuidado con él, porque tiene la mano pesada. Vamos a ver más exigencia para Marco Verde en esta pelea. Marco Verde tiene un récord profesional de 4 peleas ganadas, 2 de ellas por nocaut, 2 por decisión. Es una gran prueba para Marco Verde en el Domo Alcalde de Guadalajara, Jalisco. Ahí será el escenario donde Marco tendrá su primera pelea de este 2026, en espera de repetir o superar lo que ya hizo en el 2025, o al menos igualarlo. Marco Verde lo hizo muy bien en el 2025, tiene un récord invicto de 4 victorias, 2 por nocaut. Marco Verde se presentará nuevamente aquí en México y ahora será en Guadalajara. El medallista olímpico en París 2024 peleó 2 veces el año pasado en Sinaloa, en Culiacán y en su natal Mazatlán. Ahora será en territorio tapatío y contra un rival colombiano. Aún no hay detalles sobre en qué peso o a cuántos rounds se realizará la pelea, aunque Marco Verde ya viene peleando en la división de los medianos y las 4 contiendas que tuvo el año pasado fueron anunciadas a 6 rounds. Esperemos que le vaya bien a Marco Verde. Le han subido el nivel de dificultad al pupilo de Eddie Reynoso. Esto hasta el momento, mis amigos, es lo más relevante en el mundo del boxeo mexicano. Y apóyame con un super gracias aquí en la cajita de comentarios si te gustó este contenido y si valoras nuestro trabajo. Puedes apoyarnos a partir de 20 pesos. Si no puedes apoyarnos con tus super gracias, pero quieres hacer algo por nosotros, regálanos un like y comparte este video con un amigo o con una amiga a quien también le guste el boxeo mexicano. Y quiero aprovechar para agradecerles y mandarle un saludo muy especial a nuestra preciosa comunidad. Un saludo muy fuerte a Dani Martínez 1689, quien nos comenta muy seguido y es bien a todo dar. Gracias también a Ricardo López, que nos ve desde Chicago. Un abrazo también a Jair Maldonado, gran amigo y fiel admirador de Sal Sánchez. Gracias a Martín Vélez, a Rosa, al Code y a toda la banda que nos apoya. Le mando un saludo especial a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie, mi esquina aquí en el mejor jale del mundo, Richie Blog. Y aquí te voy a dejar un video que está bien bueno, hombre, está bien chipocludo. Son los mejores momentos de la pelea de Vaquero Navarrete contra Eduardo Sugar Núñez. Dale click a este video que te está apareciendo en pantalla para que sigas disfrutando del mejor boxeo mexicano y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.